Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta serie que ya nos lleva bastante tiempo y gracias por su paciencia. La verdad que, es más, yo pensaba avanzar un poco más este día, pero la verdad que se hace difícil. Cuando voy escribiendo, se hace una hoja, 2 hojas, 3 hojas, digo, no puede ser, no puedo llegar. Estamos casi en la recta final, ya estamos en el capítulo 6, casi por culminar la primera carta y pareciera que se hace cada vez más extenso. Pero bueno, debemos continuar. El domingo pasado aprendimos, mis hermanos, que nuestro Dios le da al creyente todos los medios, todos los recursos para que el creyente pueda huir del peligro del pecado. Y cuando hablo de todo creyente me refiero a hombres y a mujeres que han entregado sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Dios le ha dado al creyente de su espíritu, por el cual es guiado, por el cual puede asimilar que su Padre le está hablando. Por eso es que la palabra dice, por la cual nosotros podemos decir ahora Abba Padre. Nosotros podemos referirnos a Dios como Padre porque el sello de su espíritu nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha mostrado que somos hijos de Dios y nos ha convencido de eso. Dios le ha dado al creyente el Espíritu de Dios, pero también el creyente cuenta con la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es la instrucción que todo creyente necesita y por ende debe meditar en ella de día y de noche. La Biblia es lo que el alma necesita, el alma del creyente necesita para crecer en fe, para madurar y para no ser llevado por todo viento de doctrina. También cuenta con la iglesia. Veíamos el domingo pasado cómo Dios en su sabiduría había diseñado la iglesia. Él diseñó la iglesia con un propósito. Él nos dio de su espíritu, Él nos dio de su palabra, pero también nos dio de la iglesia y en ella podemos contar con los pastores y con hermanos maduros. ¿Para qué? Para poder perseguir lo que Él nos está pidiendo. Dios nos dio todos los medios para que todo creyente esté enteramente preparado para toda buena obra. Recordando también un poco el contexto, nosotros ahí en el inicio leemos en el versículo 11, más tú, oh hombre de Dios. Esa definición ya le he explicado el domingo pasado, que tiene por intención referirse al creyente, ya sea hombre o mujer. Dice, huye de estas cosas. También meditamos acerca de esto y debemos recordar que cuando Pablo le dice a Timoteo, le está diciendo también al creyente, huye de estas cosas. O sea que, hermanos, es nuestra responsabilidad, después de haber recibido todo lo que el Señor nos ha dado, ahora es nuestra responsabilidad usar estos medios que Dios nos ha dado. Incluso les decía, como para escapar, ¿qué es lo que necesitamos? Para salir corriendo de acá, si nos encontramos en un peligro, el Señor ya nos dio pies para poder correr. Entonces el Señor, cuando nos pide algo, es porque ya nos ha dado las herramientas para poder hacerlo. Entonces, Timoteo y todo creyente deben huir de la influencia de hombres corruptos, como dice el contexto, hombres sin entendimiento y privados de la verdad. Personas que estaban en la congregación, pero no se conformaban a las sanas enseñanzas. Ustedes léanlo anteriormente y van a ver que está todo ahí. Y estos hombres o mujeres que no se conformaban a la sana enseñanza, los llevaba a inventar doctrinas falsas y a perseguir incluso ganancias por medio de la palabra de Dios. Mis hermanos, si hemos entendido el peligro, como espero que hayan meditado en la semana, y que verdaderamente es serio la situación, debemos aprender a huir de la falta de contentamiento en Dios. No podemos nosotros decir que nuestro Dios no es suficiente y que su evangelio tampoco es suficiente para nosotros ser guiados por Él. En el evangelio Dios nos ha dado todo.
Entonces el creyente debe abrazar las sanas palabras que están en la Biblia y que son suficientes para que podamos vivir nuestra vida de cristianos. El Señor nos ha dado esto. Entonces podemos nosotros huir como Timoteo. Debemos huir de la falsa enseñanza. ¿Y por qué debemos huir de la falsa enseñanza? Porque la doctrina errada, la doctrina falsa, por más que tenga apariencia de verdad, por más que los hombres que la transportan en ningún momento se pusieron a pensar, vamos a distorsionar la palabra de Dios. Con buenas intenciones, pero sin fidelidad a su palabra, se desviaron. Entonces nosotros debemos huir de la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque solo van a producir en la congregación, como dice Pablo, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Hermanos, huyan incluso de las codicias necias, escapen del egoísmo y de confiar incluso más en el dinero que en Dios. Todo eso lo hemos visto y lo doy como resumen y como introducción a esto que he titulado Persiguiendo lo Eterno, y esta es la segunda parte porque el domingo pasado solamente hablé desde un panorama general, enseñándonos un poco acerca de lo que Pablo está hablando. Hoy vamos a ver un poco más en detalle estas palabras que Pablo usa. El domingo pasado, hermanos, aprendimos que huir no es solamente dejar de hacer aquello que nos contamina. Un creyente no puede quedarse estático simplemente sin hacer lo que antes hacía. Si uno se da cuenta que es lo que hacía mal, el Señor lo convence de pecado, uno simplemente no puede decir, bueno, está bien, no lo hago más. Y ya con eso pareciera que huyó de ese pecado. No, el huir es cambiar de dirección. Si yo estaba en esta dirección y estaba pecando contra Dios, es arrepentirme, y el arrepentimiento nos indica una dirección nueva. Debemos huir a las verdades bíblicas, debemos correr a los pies de Jesús. Incluso hoy, por la providencia del Señor, leíamos cómo Pablo le dice a los colosenses, busquen lo de arriba y no lo terrenal. O sea, que los incrédulos buscan ¿qué? Lo terrenal, y el creyente debe seguir buscando esto, no. Bueno, entonces no busco más nada de lo terrenal. No, buscad lo eterno. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Vistiéndonos del nuevo hombre, viviendo conforme a lo que el Señor nos enseña. Por eso que incluso el domingo pasado yo les decía, mis hermanos, no se trata de decir, bueno, no hago más, y entonces ¿qué voy a perseguir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo yo vencer esta tentación o esta debilidad que tengo? No nos manda el Señor a inventar. No nos manda a nosotros a ver cómo podemos nosotros esforzarnos para vencer cierta debilidad. El Señor nos marca lo que debemos perseguir, así como leíamos hoy. Lean de nuevo en sus casas Colosenses 3 y van a ver que los detalles son iguales. Son similares porque la intención de Pablo cuando escribía era que el creyente viva a la luz de una nueva realidad, como hijos de luz, santos porque Dios es santo. Como hijos de Dios debían seguir la justicia, el amor y todo lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Entonces, vayamos al texto. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Ya hemos aprendido que tenemos que huir de ciertas cosas que pueden contaminarnos, incluso llevarnos a la destrucción. Pero huir significa seguir una dirección. Y dice ahí, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Vamos a analizar
estos términos para que nosotros aprendamos a seguir lo que el Señor nos pide, para que nosotros no seamos tentados a inventar. Obviamente que cada uno de ustedes tiene un contexto diferente en el que vive, pero el Señor no le dice a tal persona, al hombre que persiga esto, la mujer que persiga esto, la nueva que persiga esto, el que ya es anciano que persiga esto. No, todo creyente debe perseguir esto. Pablo le dice a Timoteo, y así a cada creyente, sigue la justicia. Debo aclarar que estas palabras no se refiere a que una persona puede perseguir la justicia para obtener salvación. Me explico, sigue la justicia o persigue la justicia. Entonces, si yo persigo la justicia, ¿puedo lograr algo? No se está refiriendo a la salvación por obras, ya que en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces Pablo no se puede contradecir. Pablo no le está diciendo sigue la justicia para ser justificado por las obras. Lo que Pablo le está diciendo es otra cosa. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, por un lado, tenemos que la justicia de Dios es otorgada por fe en Jesucristo al creyente. Eso es lo que nosotros conocemos como la justificación. O como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, es necesario aclarar esto porque Pablo se está refiriendo a aquellos que ya fueron justificados, aquellos que ya fueron rescatados, aquellos que ya tienen la justicia de Dios en ellos por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decir? ¿A qué se refiere con las palabras busca o sigue la justicia? Seguir la justicia es perseguir lo que es recto. El creyente debe buscar ser íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Se está refiriendo al comportamiento externo que el creyente debe tener habiendo sido justificados por la fe. ¿Por qué? Porque cualquiera puede decir, yo creí en Jesús, yo sigo a Jesús, yo fui justificado por Jesús. O no lo puede decir cualquiera, porque uno lo aprende y uno puede decir, yo fui justificado por Jesús. Pero eso tiene que verse, tiene que evidenciarse. Y la forma de evidenciarse es por aquel que sigue la justicia. Porque el creyente tiene ahora una correcta relación con Dios y han sido capacitados para buscar lo que a Dios le agrada. Por eso es que el apóstol Pablo puede decirles, busquen lo eterno, busquen lo celestial, porque el Señor ya les ha dado la capacidad de hacerlo. Ya lo que antes para ustedes tenía valor, ahora ya no, porque ahora tienen a Cristo, que es su nuevo valor, y deben buscar lo que Él nos ha enseñado. Mis hermanos, la justificación por la fe debe hacerse evidente en cada persona, ya que lleva al alma del creyente a una relación cercana con su Dios y con su Cristo. Mis hermanos, esta cercanía con Dios, inevitablemente, aunque queramos frenarlo, no lo podremos hacer. Va a producir en el creyente una rectitud y una sumisión a la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios se va a encargar de eso. No hay forma de que el creyente no pueda dar frutos de justicia. No hay forma que el creyente pueda ser retenido
a esto. Y por eso que está la instrucción, para que nosotros nos esforcemos a buscar esto, para que nosotros conozcamos nuestra responsabilidad de evidenciar que hemos sido verdaderamente justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, al unirnos a Cristo, estamos cercanos a Dios. Y cuanto más cerca de Dios, más nos vamos a gozar de Él, más vamos a aprender vamos a aprender de su voluntad y más nos vamos a someter a ella. Es por eso que Pablo incluso dice a los romanos, en el capítulo 6, versículo 12 y 3, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos. No es una frase linda. Les está diciendo, como ayer leía Marco, ustedes estaban muertos, eran unos huesos secos y ahora tienen vida. Viven en Cristo Jesús y su vida es eterna. Ahora son aquellos que viven entre los muertos. Y entonces, como vivos entre los muertos, dice Pablo, y vuestros miembros a Dios, como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento ¿de qué? De justicia. Debemos presentar nuestros miembros, debemos dedicarle a Dios todo nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para perseguir la justicia. Debemos ser instrumentos de justicia, como también dice en la NTV. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. La versión lenguaje actual dice, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Debemos procurar esto, buscar lo que a Él le agrada, no buscar lo que a nosotros nos parezca justo, lo que a nosotros nos parezca bueno. Debemos buscar lo que a Dios le agrada. ¿Y por qué debemos buscar esto? Porque en serio, mis hermanos, porque vamos a recibir recompensa. O como dice en Mateo capítulo 5, 6, hablando de los bienaventurados, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es la misma palabra, porque ellos serán saciados. Mis hermanos, todos los que han nacido de nuevo deben perseguir una vida recta, siguiendo lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora bien, perseguir la justicia es algo externo, como les decía. Sé que se ve en lo que uno puede hacer o lo que no hace. Pero ¿qué lo motiva? ¿Qué lo impulsa a seguir la justicia? Una vida de completa dependencia de Dios, una vida sumisa a la voluntad de Dios, o como Pablo dice, una vida de piedad. Timoteo huye de los que no tienen su contentamiento en Dios y no se sujetan a su palabra, pero sigue la piedad, la justicia, la piedad. Timoteo debía seguir la piedad. Y ya este término lo he dicho, pero voy a repetir. Piedad es devoción a Dios. O sea, se refiere a la reverencia, como dice un hermano, se refiere a la reverencia hacia Dios que fluye de un corazón que le adora. O sea, uno va a perseguir la justicia, uno va a perseguir lo correcto, uno va a perseguir lo que es bueno, porque nace de un corazón que ama, que adora, que se deleita en Dios. Ese es el motor que impulsa al creyente. Y es por eso que acá voy a abrir un paréntesis. Voy a hablarles acerca de algo que de alguna manera el Señor me llevó a meditar en esta semana.
Después de haber escuchado el domingo, después de haber expuesto el domingo lo que expuse, no sé cuántos de ustedes se fueron con ansias de decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en sus debilidades? ¿Qué tengo que hacer? O que nos diga, a ver, qué pasos tengo que seguir y yo lo cumplo. Si tengo que huir, que me digan lo que tengo que hacer y ya está. Estoy decidido a hacerlo. Mis hermanos, debemos aprender a cuidarnos de las malas motivaciones. En serio que me alarmó un poco el haber meditado en esto. ¿Por qué? Porque es verdad que el Señor nos dice que debemos buscar la justicia, debemos buscar la rectitud, debemos hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero lo que Pablo nos está dando no son simplemente reglas que debemos nosotros seguirlas por el simple hecho de seguirlas, sin cuidar nuestra motivación. En serio, hermanos, presten atención, porque uno puede ser tentado a decir esto: tengo que agradar a Dios. Entonces el pastor dijo que tengo que hacer esto, así que lo voy a hacer. A veces es más fácil de que les digan, haz esto, y uno está dispuesto a hacerlo, ¿no? Como que es más fácil que nos digan, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Porque yo estoy pasando esto, ¿qué tengo que hacer? Haz esto. Ah, bueno, y se van uno ya convencidos de que es así, pero a veces lo hacemos porque simplemente nos los dijeron y no hemos buscado la motivación correcta. Que si lo debo hacer, aunque mi hermano me lo diga o aunque el pastor lo diga, lo tengo que hacer por amor a mi Dios. Mis hermanos, no se trata de hacer las cosas simplemente por hacerlas. Mateo, acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2. De ahí voy a leer algunos versículos del 6. Porque si nosotros decimos buscar las cosas de arriba, buscar lo recto, tiene que nacer desde una motivación correcta, desde nuestra devoción por Dios. O sea que lo que hagamos va a ser para Él y no para ser visto de los demás. Es por eso que en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús enseña que debemos cuidarnos de esto. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia, o de comportarse bien, o de hacer lo recto, como hemos aprendido este término, delante de los hombres para ser vistos de ellos. No lo hagamos, no busquemos hacer lo correcto para vernos diferente a los otros, o para apuntar que uno lo hace, que yo lo hago pero el otro no, que yo sí cumplo pero el otro no. Estás viendo demasiado a tu alrededor, o te estás viendo demasiado a vos si es que estás buscando la justicia de esta forma y estás en peligro. Tu corazón debe hacerlo por la motivación correcta. Versículo 2 dice, cosas que podemos hacer justicia. Por ejemplo, algo que es hacer justicia, hacer lo correcto, es, por ejemplo, dar limosna o las ofrendas, por ejemplo, para ser más claro. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los demás. ¿Es algo correcto hacer esto? Sí, pero no lo hagas. Porque en ese momento los que tenían de alguna manera posesiones, abran las puertas porque ahí viene el que ofrenda un montón. Toquen las trompetas, toquen porque ahí viene el ofrendador de muchos bienes. Hipócritas, dice el Señor. No sean hipócritas. No busquen hacerlo. Cuando hagan algo, no lo hagan para que otros los vean. Háganlo en secreto.
Y sí, si siguen leyendo ahí, dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda da. Hagan para que Dios los vea y háganlo por amor a Él. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, el Señor nos manda a orar, orad sin cesar, orad siempre. Es un mandato del Señor. O sea que si oro, estoy haciendo una cosa justa, estoy persiguiendo la justicia, estoy persiguiendo lo recto, estoy persiguiendo lo que a Dios le agrada. Pero cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los demás o de los hombres. Se dan cuenta que uno puede hacer lo recto, pero debe cuidar su motivación. 16. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Te sientes bien? No, es que estoy ayunando, por eso estoy medio débil. Cuando hagan, no lo hagan para que los demás los vean. Hermanos, en serio, los fariseos cumplían con lo que Dios pedía en ciertos modos, pero descuidaron la motivación. Lo hacían para que ellos mismos sean vistos, lo hacían como para ellos mismos, aunque sea que Dios se los pedía. Dios les pedía que hagan esto, pero ellos lo hacían para verse ellos mismos. Un fariseo subió a orar y oraba consigo mismo. No lo hacían para el Señor, no lo hacían por amor a Dios. ¿O acaso incluso no recuerdan que el pueblo en el pasado cumplía con lo que Dios había establecido, pero no lo hacían, por adoración a Dios? Lo hacían simplemente externamente, pero internamente no lo hacían por amor a Dios. Hermanos, en serio, ustedes pueden, el Señor dice congregaos, ustedes pueden congregarse, pueden estar acá incluso en esta mañana, pero ¿qué los movió a venir acá? No es que no quiero que estén, pero deben examinar qué los movió a venir acá. ¿Es porque si falto el hermano me va a decir por qué falté? No, mejor voy porque si no me mandan mensaje me va a decir, ¿estás bien, hermano? Porque estás faltando mucho. No, mejor voy porque si no van a ver que no soy tan justo o no soy tan piadoso. Mi hermano, si viniste esta mañana con una motivación que no es la que Dios pide, debes arrepentirte. Porque si estás en este lugar, debe ser porque Cristo te salvó. Y el amor a Él, y el amor y el deseo por conocerle más. Incluso cantamos hoy esto, que nosotros queremos conocerle más. Incluso hoy Julián oraba y citaba el pasaje donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy. O sea que si viniste esta mañana, que hayas venido porque Cristo está acá. Y es Cristo el que nos instruye por el poder de su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Isaías 29, versículo 13, voy a leerlo en la NTV. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y escuchen esto, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Que podamos, hermanos, adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, porque a los tales el Señor busca. Que nuestro motor sea el amor a nuestro Dios. Y no simplemente vengamos, cantemos, oremos,
con nuestros labios y nuestro corazón no le esté adorando. Por eso, hermanos, si bien es nuestra responsabilidad perseguir la vida recta, lo debemos hacer por amor a nuestro Señor Jesucristo. Sí que debemos dejar de lado el pecado que constantemente nos estorba para crecer en amor por el Señor. Pero si perseguimos la justicia y nos esforzamos en ello, debemos hacerlo por nuestra adoración a nuestro Dios. Esa es una vida piadosa, una vida que se deleita en la gracia, en la misericordia de nuestro Dios. Yo hablaba de los fariseos hipócritas, y dentro de esos fariseos, ¿saben quién estaba? El apóstol Pablo. Él mismo dice, yo era fariseo de fariseo, o sea, era hipócrita de los hipócritas. Porque él perseguía, creyendo que estaba bien, él perseguía lo justo, lo recto, pero no tenía a Cristo. Y el no tener a Cristo, por más buena obra que hagas, la Biblia dice que tus buenas obras, tus obras de justicia, son como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea que por más buenas obras que Pablo hubiese hecho hasta ese momento de conocer a Cristo, para Dios era todo basura. Y él aprendió esto. Por eso que en Filipenses capítulo 3:7 él mismo da testimonio diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Ahora el motor que lo impulsó a dejar esto, ¿qué dice ahí? Fuerte, por favor. Fuerte. Por amor, no por seguir reglas, no por sumar más reglas a las reglas que él ya tenía. Por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El motor que impulsó a Pablo a seguir la justicia y nosotros ver su ejemplo es el amor que él tuvo por su Cristo. Y es por eso que debemos cuidar nuestra motivación. Tenemos que hacer o dejar de hacer por amor a Cristo. Un hermano dice, una persona puede ser muy correcta en su conducta, correcta en su ortodoxia y aún así no ser piadoso. Porque la piedad parte de una devoción a Dios, una dedicación a Dios, un deseo por Dios, un anhelo por Dios, un amor hacia Dios, y eso trae como resultado una vida agradable a Dios. Cierro paréntesis. Que nuestro Dios pueda guiarnos a meditar en esto y a tener cuidado. Porque en serio no es seguir reglas nada más, no es venir y congregarse, no es venir y orar, no es venir, porque nosotros les decimos a todos ustedes, por favor hermanos, lean la Biblia. Tengo que leer porque si no me van a preguntar si leí o no leí. Háganlo porque al leer van a contemplar la hermosura de Cristo. Háganlo porque al leer van a conocer y les va a dar sabiduría para la salvación. Léanlo para conocer al Creador de todas las cosas, al que nos da vida, al que nos da aliento y al que nos rescata. Lean para deleitarse en su poderoso Salvador. No porque el pastor nos insiste a leer. No porque los hermanos constantemente, incluso a los niños, mandan a leer con sus padres. Háganlo por amor a su Dios. Pero Pablo continúa y dice, sigue la justicia, la piedad. Ya hemos visto esto, la fe y el amor. Digo la fe y el amor porque Pablo en sus escritos pone siempre junto la fe y el amor como unas virtudes inseparables una de la otra. De todos los dones que nos ha dado el Señor, la fe y el amor persistirán. La fe y el amor es que debe perseguir también todo cristiano. Pero la fe, vamos a ver qué es la fe.
La fe, en esta porción, por lo menos otra vez, no estamos hablando de la fe que recibimos en Cristo Jesús, porque ya he dicho que ya hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. O sea que perseguir la fe, aquí se refiere a ser fiel o confiar en Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Pablo le dice al creyente que confíe en las palabras de nuestro Dios en cualquier momento. O sea, que si nosotros hemos venido a Cristo por la fe, es que quiere decir que nosotros hemos creído que Él es el Salvador. Pero la fe no termina ahí. Yo debo seguir creyendo en Él, en sus promesas, en sus palabras. O sea que, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, yo debo perseguir la fe, yo debo perseguir el creer en Dios. Por ejemplo, si Dios, hermanos, si Dios dice en su palabra que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien, fe es creer que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. O sea que es creer lo que Dios dice, aunque las circunstancias te digan lo contrario. ¿Y esto que estoy pasando, en qué me ayuda a mí? Todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Todas las cosas. Incluso si Dios nos dice en su palabra, como hemos leído, que el amor al dinero es una trampa, aplicar la fe es el creer en Él, que eso es una trampa, entonces yo debo huir del amor al dinero. No es solamente para el bien, sino también para defendernos de los peligros. Si el Señor dice que eso puede llevarnos a la destrucción, no jueguen con eso. Deben creer que es peligroso, deben creer que los va a llevar a la destrucción, deben creerlo porque lo que Dios dice es verdad, va a pasar eso. Si desvían su corazón de Dios. Hermanos, si Dios dice que Él cuida de sus hijos, ¿acaso alguno podrá decir, ¿será? ¿Será tan así? Dios cuida de sus hijos. Fe sería creer en esto. Fe sería decir, yo soy hijo de Dios y sé que Él no me abandonará. Si Dios dice, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos, fe es creer que Dios está con nosotros todos los días. Pero es que me siento solo. Aunque te sientas solo, debes creer. Aunque te sientas sola, debes creer que Cristo está ahí. No siento que mis oraciones lleguen al cielo. No siento que estas circunstancias me estén acercando a Dios. Cree, lo está haciendo. Porque Dios orquesta todo por el bien de sus hijos. Entonces, hermanos, si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el alma rescatada, el alma que ha sido regenerada, aún necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Mis hermanos, si queremos crecer en fe, es necesario seguir oyendo y creyendo lo que Dios dice en su palabra. No podríamos nosotros crecer sin seguir oyendo la palabra de Dios. No podríamos hacerlo. Pero esto implica esfuerzo. Esto significa que debemos ejercitarnos para desarrollar la fe. Mis hermanos, aquellos que están registrados en Hebreos 11, léanlo en sus casas también. Aquellos hombres que están registrados en Hebreos 11 no están porque simplemente un día creyeron en Dios y listo.
Cada uno de ellos fueron ejercitados. Cada uno de ellos pasaron debilidades, cada uno de ellos no era perfecto, tuvieron sus pecados y de los cuales tuvieron que arrepentirse. Tenían sus debilidades, pero crecieron en fe, crecieron a lo largo de su vida en la promesa de Dios y Dios los recompensó. Ellos se ejercitaron a lo largo de su vida, mis hermanos. Por eso es que crecieron en fe. Nos va a costar, pero es necesario que persigamos la fe, que nos esforcemos en creer en nuestro Dios, porque en serio que nuestra mente constantemente, una vez que salimos de este lugar, constantemente está mentira tras mentira, mentira tras mentira. Pero la verdad de Dios debe abundar en nuestros corazones y debe convencernos de lo que Dios dice es verdad, y así será. Ejercitarse para la piedad, trabajar para la piedad, trabajar para la fe. Hermanos, les hago una pregunta mientras pensaba en esto y meditaba y escuchaba. Si nosotros armáramos un equipo, aunque no jueguen todos, pero armáramos un equipo de fútbol. Perdón que les dé un ejemplo mundano, ¿no? Pero armemos un equipo de fútbol. Algunos juegan bien, algunos más o menos, algunos nada. Pero bueno, vamos a armar el equipo de Iglesia Cristiana de la Gracia. Pero se va a enfrentar al Barcelona de Messi, con Messi incluido. Pregunta, niños que les gusta el deporte, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién? ¿Quién va a ganar? Si dijeron Barcelona son hombres de poca fe. ¿Quién va a ganar? Barcelona. ¿Por qué? Porque ellos se ejercitan todos los días. Ellos se entrenan para lograr sus triunfos, sus coronas, sus trofeos. Ellos se entrenan todos los días. Mis hermanos, creer a Dios les va a costar, pero deben entrenarse todos los días, porque todos los días el enemigo acecha con mentiras. Todos los días el enemigo nos hace pensar que Dios nos dejó. Todos los días el enemigo nos hace pensar que las circunstancias no nos van a llevar a un buen puerto. Todos los días el enemigo hace que nosotros dudemos de Dios. Fe es creer a pesar de que todas esas cosas estén todos los días en nosotros. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Messi y el Barcelona buscan un trofeo, pero Dios nos dará un galardón eterno. Y es por eso que debemos esforzarnos para mantener esta fe viva, para crecer en fe y creer a nuestro Dios. Si quieren afirmar su fe, ejercítense para ello. Lean y crean lo que leen. Y vivan creyendo que Dios hará todo lo que Él prometió. Como incluso ayer el hermano Pablo nos contaba acerca del poder de Dios. Si Dios dice, ¿acaso hay algo difícil para Él? Sí, mi circunstancia, va a decir alguno. No, lo que estoy pasando en casa es terrible. Yo creo que Dios ahí sí que no puede hacer nada. Si Dios dice que Él es el Todopoderoso, es el Todopoderoso. Fe entonces es creer lo que Él dice, aunque nuestras circunstancias a nuestro alrededor digan lo contrario. Un hermano llamado William Gurnall dice, oh cristiano, ten el cuidado de mantener tu fe trabajando en una forma constante, porque si no lo usas cuando debes hacerlo, esta te fallará cuando más desees que actúe. El ejercitarse en la fe
hará que nosotros podamos experimentar el carácter de nuestro Dios. El creer en sus promesas nos llevará a conocerle cada día más y que Él es veraz en todos sus dichos. Y cuanto más lo conocemos, hermanos, más vamos a poder amar a nuestro Dios. Por eso es que la fe y el amor van juntas. Cuando le creo a Dios es porque lo estoy amando. Los que me aman hacen mi voluntad. Entonces Pablo dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. El amor en este contexto es el amor ágape. Es un amor que solo fluye de Dios porque Dios es amor. Pero Pablo dice en Romanos 5:5, hermanos, escuchen esto por favor, porque uno puede decir, es un amor ágape, es un amor que solamente fluye de Dios. Es verdad esto. Pero en Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el ágape de Dios, ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta? Todo nos ha sido dado por Dios, incluso su amor. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, habiendo nosotros recibido ese amor ágape, ese amor de Dios, nosotros estamos capacitados para amar primeramente a Dios y después a los hermanos o al prójimo. Así como dice Mateo 22, 37 y 38, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Entonces nosotros hemos sido capacitados para amar a nuestro Dios. Creer en lo que Dios dice es fe. Experimentar su palabra es conocer que es verdadero y nos lleva a amarlo. Podemos amar a Dios. Como les dije, los antiguos del pasado aprendieron a hacerlo, ejercitándose en la fe, aprendieron a amar a Dios, como el salmista David dice en el Salmo 18, 1 y 2. Que podamos nosotros decir esto, hermanos. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Y acá está la evidencia de que él conocía a Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él conocía y creía en quién era Dios para él. Nos lleva a amarlo, a Él, y también experimentando su amor, recibiendo de su amor, nos ha capacitado para amar a otros. Porque el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces el problema es el concepto de amor que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo incluso aprendió a amar de esta forma. Así como Cristo nos amó, así el apóstol Pablo experimentó ese amor y pudo hacerlo evidente para con los demás. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Él aprendió a darse por amor de las almas de sus hermanos. El amar a Dios nos conecta y nos ayuda y nos insta a amar a los demás. Pablo sigue diciendo sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y ahora la paciencia y la mansedumbre. Voy a respirar. Ahora sí, espero que no se estén durmiendo.
Paciencia es otra virtud de un corazón cristiano. Es alguien que continúa trabajando aunque todo alrededor se desmorone. Es la resistencia a través de la aflicción. Es soportar la prueba. Paciencia. Pablo dice que el creyente debe perseguir la paciencia. O sea, que está diciendo que debe perseverar a pesar de las dificultades de la vida. Ahora, la paciencia tiene algo particular. Paciencia no es resignación. No es alguien que simplemente se resigna a decir, bueno, tendrá que pasar lo que tenga que pasar y acá me entrego a la muerte. Eso no es paciencia. La paciencia no entrega al creyente a una derrota, sino que hace que el creyente vea más allá de su aflicción. Uno que ve con los ojos de la fe, o sea, que ve a Dios y cree lo que Dios le ha dicho, a pesar de que sus circunstancias se sean adversas. Mis hermanos, la paciencia no es opcional, debemos buscarla. Mis hermanos, ¿acaso no han leído que nuestra fe va a ser probada? ¿Y va a ser probada a fuego? Nosotros hemos leído eso. ¿Cuántos leyeron eso? ¿Cuántos leyeron que nuestra fe va a ser probada a fuego? Como el oro y purificada. ¿Lo leyeron? Pero nosotros, si decimos creer que todas las cosas nos ayudan a bien, incluso las pruebas, Dios las usa para nuestro bien. Porque la prueba va a purificar nuestra fe. Así que, hermanos, si nosotros decimos creer que si nosotros somos afligidos vamos a ser rescatados por Dios, lo debemos decir en serio, porque cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, como les dije, somos tentados a decir a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Salgo de una y me meto en otra, todas las cosas juntas, todo a mí, todo a mí. Si decimos creer en Dios, creamos que la prueba va a producir en nosotros paciencia, que también puede ser traducido como perseverancia. La paciencia perfecciona el carácter del cristiano, por eso debe probarse en la aflicción. Hermanos, Dios tiene sus propósitos detrás de toda circunstancia. Dios hace su voluntad y su voluntad siempre será buena. Yo una vez oraba por paciencia. Pero en serio, y ahora parece gracioso porque cuando me di cuenta que si yo quería paciencia me venían pruebas, en ese momento yo dije, no, entonces no quiero paciencia. Pero está mal, sinceramente está mal, porque uno debe procurar la paciencia, uno debe ejercitarse en la paciencia. Y si las pruebas llegan, mis hermanos, no es una santa resignación, sino que nosotros debemos pasar creyendo en nuestro Dios y lo debemos pasar con gozo. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no lo hacía en ese momento cuando pedía paciencia y me di cuenta que venían las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Ahora escuchen. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la prueba
va a producir paciencia. Y cuanto más prueba y cuanto más sea ejercitada nuestra fe, cuanto más sea ejercitada en nosotros nuestra perseverancia, vamos a ser encontrados perfectos y cabales sin que nada nos falte. No importan las circunstancias que tengamos que vivir, pasémoslos con gozo. No quiere decir que si pasa algo malo, simplemente no tengamos que llorar. Si muere alguien, no quiere decir que vayamos al cementerio riéndonos. Eso no quiere decir, sino que, como dice el apóstol Pablo incluso a los tesalonicenses, que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza en Dios. Sí, va a haber un momento de dolor, va a haber momentos de tristeza, pero no debe quitarnos el gozo, no debe quitarnos la visión de lo que Dios nos ha prometido. Un hermano del pasado que había quedado ciego, hermanos, un hermano, imagínense ustedes quedar sin vista. Un hermano había quedado ciego e incluso había fracasado en encontrar una compañera para su peregrinaje. Él escribió una oración en el cual hace ver que su corazón no se había resignado, sino que aceptaba la voluntad de Dios con gozo. Él escribió esto. No con muda resignación, o sea, no simplemente callado y resignado, sino con santo gozo. No solo sin murmurar, sino con un cántico de alabanza. Él estaba pasando esas circunstancias cantando alabanzas a su Dios. Este hermano aprendió a perseverar, a tener paciencia, a pesar de las dificultades de la vida. Él no negó a Dios. Él no dijo, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Dios permite las circunstancias en la vida del creyente para que aprendamos a ver lo que tenemos por delante y no nos desanimemos, sino que perseveremos con gozo. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, aflicciones vendrán, pero no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un poco más de aflicción, pero luego estaremos viendo un galardón hermoso. La recompensa. Nada de lo presente puede compararse con la gloria venidera. ¿Y cómo entonces pasamos las circunstancias? ¿Cómo nosotros debemos enfrentar los momentos difíciles, turbulentos, los momentos de prueba? Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y de que nos asedia y corramos con paciencia, o sea, perseveremos en la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora el ejemplo, el cual por el gozo puesto delante de él no veía las circunstancias a su alrededor, él veía con los ojos de la fe lo que le esperaba más adelante. Entonces, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros estaremos con el Señor porque Él lo prometió. Gocémonos de ser afligidos como el Señor fue afligido. Gocémonos de ser probados como el Señor fue probado. Gocémonos de que nos persigan y se burlen de nosotros, porque así también el Señor fue burlado. Pero también Pablo dice que debemos perseguir la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Este es el último que vamos a ver hoy. Mansedumbre, gentileza, humildad, que no es sinónimo de debilidad. Porque a veces pensamos, o algunos pueden pensar que ser manso es ser débil. Entonces, no, yo no puedo ser manso porque si no estoy mostrando mi debilidad. Me voy a ayudar de dos hermanos para definir un poco lo que es la mansedumbre.
Sugel Michelet dice: la mansedumbre no tiene nada que ver con un carácter débil. Todo lo contrario, para ser manso hay que ser muy fuerte de carácter. El manso es un individuo que tiene un carácter tan fuerte que puede dominar sus propias pasiones. Es una persona que no se deja dominar por sus impulsos carnales. Mis hermanos, nosotros debemos vernos a la luz de las Escrituras. Mansedumbre, de alguna manera, nos pone en una posición de un carácter que aprende a dominar sus impulsos, sus reacciones, pero no es debilidad. No me acuerdo si hoy lo citábamos, pero la Biblia dice, y nosotros sabemos esto, a veces lo citamos y en serio nos sentimos identificados cuando decimos que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. O sea, que la basura del mundo escogió Dios. O sea, que eso somos nosotros. Amén, amén, sí somos la basura del mundo. Amén, somos los menospreciados del mundo. Y Dios nos escogió. Pero cuando allá afuera nos menosprecian, cuando allá afuera nos tratan como los nadie, cuando allá afuera nos tratan como basura, bueno, seré cristiano pero no tonto. Seré cristiano pero no voy a dejar que pases por encima mío. Eso no es mansedumbre. Necesitamos mansedumbre para controlar esos impulsos. Si dejo simplemente que me ridiculicen, voy a hacer el punto como que todo el mundo se va a burlar de mí constantemente. Entonces tengo que poner un freno, tengo que mostrar quién soy. Porque si no, simplemente me van a pasar por alto. Y a veces pasa eso en el trabajo, a veces pasa en el hogar, a veces pasa en la calle incluso, o cuando van a comprar. Martin Lloyd-Jones dice: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. El manso no es orgulloso de sí mismo, no se gloría nunca en sí mismo, siente que no tiene de qué enorgullecerse. También significa que no trata de imponerse. El manso ni siquiera se toma en cuenta, no está siempre velando por sí mismo y sus intereses, no está siempre a la defensiva. Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Si ustedes, hermanos, y yo decimos ser lo vil y lo menospreciado, dejen que los demás menosprecien. No defiendan su nombre, porque no somos nada. Somos lo vil y lo menospreciado de este mundo. Mis hermanos, todas estas virtudes muestran que somos cristianos. Y como hijos de Dios debemos perseguir estas virtudes que nos menciona el apóstol Pablo. Solo así estaremos persiguiendo lo eterno, dejando lo terrenal, persiguiendo lo eterno, lo celestial. Como leíamos hoy en Colosenses 3:12, hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que nuestro Dios, mis hermanos, nos ayude a meditar en su palabra, que puedan ustedes, habiendo escuchado, recibir la palabra de Dios y creerla, pero antes meditarla en sus casas. Y una vez que ustedes vean que es así, perseguirla, sin ningún tipo de excusa, por amor a nuestro Dios, no por el simple hecho de obedecerla. Debemos aprender a escuchar, mis hermanos, incluso la palabra de nuestro Dios con mansedumbre. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
que el Señor les dé oídos para oír, que puedan perseverar en la fe, que puedan seguir estas virtudes cristianas. Y como dije, cristianas. Eso quiere decir que un cristiano, un no cristiano, alguien que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, esto para él es un peso. Esto para él es algo imposible. Obviamente es imposible. Pero ayer aprendíamos que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Mi amigo, mi amiga, si estás sin Cristo, Dios puede darte todos los medios, puede derramar de su amor en tu corazón si crees en Él. Debes creer en Él, arrepentirte de tus pecados. Yo sé que posiblemente has estado buscando miles de formas de cambiar, miles de alternativas de ir por un lado y por el otro y no encontraste el camino, porque el camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Él solamente puede darte vida y darte vida para que estés vivo entre los muertos. Él puede hacerlo. Porque para Él no hay nada imposible. Si crees que tu pecado no puede ser perdonado, estás equivocado. Cristo puede perdonar todo pecado. Si crees que su sangre no va a ser suficiente para limpiar la maldad de tus malos pensamientos, estás equivocado. Dios puede borrar cada uno de esos pecados, incluso de los malos pensamientos. Dios puede hacerlo, pero lo hace en Cristo Jesús. Solo en Cristo pueden encontrar descanso para vuestras almas. Solo en Cristo podrán encontrar la salvación y poder decir, como dijo el salmista David, te amo, Jehová, mi Salvador. Y por último debo decir que, mis hermanos, estas virtudes cristianas no deben ser seguidas por motivaciones incorrectas. No sigan estas virtudes por temor a las consecuencias o por temor a ser juzgados o acusados. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Pero tampoco lo hagan por intereses propios o por beneficios propios, porque ya el Señor nos ha dado todo. Si algo han de hacer, háganlo por las delicias de su amor, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. Solamente así podremos nosotros perseguir lo eterno y dejar lo terrenal. Solamente puestos nuestros ojos en Jesús podremos nosotros tener estas virtudes y perseguirlas. Porque separados de Él nada podemos hacer. Incluso mi hermana, si has estado, y hermano, si has estado buscando tus propios medios, si has estado esforzándote de buscar tu propia justicia o de sentirte bien con las cosas que estuviste haciendo y no has estado descansando en el amor a Cristo, yo sé que tu alma está cansada. Y es por eso que el Señor dice en Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice el Señor. Él es nuestro ejemplo. A Él debemos seguirle. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Nuestro caminar debe estar siguiendo las pisadas del Salvador. Pues solamente así cobrará sentido y valor nuestro gran Dios y poderoso Salvador. Perseguir lo eterno, desechar lo terrenal es nuestra tarea. Hagámoslo gozándonos en nuestro Salvador.